Tenía 75 años y era solo mi inquilino, un hombre tranquilo, venido del norte para pasar un año en Madrid. Pero aquella mañana, al pasar por el pasillo, la puerta del baño había quedado abierta. El vapor escapaba en nubes, y sin querer mis ojos bajaron hasta verlo todo. Me quedé paralizada, no era lo que esperaba encontrar en un hombre de su edad. Lo que vi allí abajo superaba, incluso, lo que había conocido en hombres mucho más jóvenes. Cerré la puerta de golpe, temblando, pero su imagen quedó grabada en mí para siempre. Nunca pensé que a mis 30 años, con un piso recién comprado en Madrid y un contrato bancario que me ataba durante décadas, me vería obligada a compartir mi casa con un desconocido. La ilusión de estrenar aquel pequeño apartamento en el barrio de Carabanchel había sido enorme, las paredes recién pintadas, el suelo brillando como nuevo, la promesa de un futuro independiente. Pero la ilusión se fue apagando cuando, pocos meses después, el trabajo en la oficina se acabó y me quedé de golpe sin ingresos estables. El banco no entiende de excusas ni de sueños. Cada mes la cuota llegaba puntual, implacable. Empecé a calcular y recortar gastos, dejé de salir tanto, ajusté la compra, me deshice de pequeños caprichos, pero aún así, los números no cuadraban. Fue entonces cuando la idea me golpeó con la crudeza de la necesidad, alquilar una de las habitaciones. No era lo que había soñado al mudarme. Yo quería mi espacio, mi refugio. Sin embargo, publicar un anuncio en internet me parecía la única salida. Justo en ese momento, una prima me llamó, conocía a un hombre mayor que necesitaba alojamiento en Madrid durante un año. Venía del norte para un tratamiento médico en una clínica y buscaba un sitio tranquilo donde quedarse. Es buena persona, me aseguró ella. Muy serio, muy educado. No tendrás problemas. Acepté casi sin pensarlo. La urgencia de mis cuentas era más fuerte que cualquier duda. 2 semanas después, lo vi llegar con una maleta grande y un aire tranquilo. Tenía 75 años, alto, con la espalda aún recta y unas manos enormes que parecían no corresponder con la fragilidad de la edad. Traía consigo un abrigo grueso, como si el frío de su tierra natal lo acompañara incluso en el clima más templado de Madrid. Gracias por recibirme, dijo con voz grave, mirándome a los ojos con una serenidad que me incomodó y me tranquilizó al mismo tiempo. Lo conduje a la habitación del fondo. Era sencilla, con un armario, una cama de matrimonio y un escritorio. Él dejó la maleta y pasó la mano por la madera del escritorio como si quisiera memorizar su textura. La convivencia empezó sin sobresaltos. Era educado, callado, con hábitos precisos. Desayunaba temprano, leía mucho, salía cada mañana rumbo a la clínica y volvía con calma al atardecer. Yo me mantenía ocupada en buscar trabajo y en ajustar mi vida a la nueva situación. Hablábamos poco, apenas frases corteses sobre el clima o la cena. Pero a pesar de esa distancia cordial, su presencia se hacía notar en la casa. El ruido de sus pasos firmes en el pasillo, el crujido de la puerta de su cuarto, la manera en que su sombra se proyectaba sobre la pared cuando pasaba cerca del salón. Todo en él imponía una especie de respeto silencioso. Al acostarme por las noches, a veces me sorprendía pensando en lo extraño que era compartir mi refugio con alguien tan distinto a mí. Un hombre que había vivido 3 veces más que yo, con una vida entera detrás, y que ahora, por azar y necesidad, dormía en la habitación contigua. No sospechaba entonces que aquella convivencia, nacida del apuro, iba a transformarse en una historia que marcaría mi vida para siempre. Al principio pensé que nuestra convivencia sería tan simple como había imaginado, 2 personas compartiendo un mismo espacio, cada una en su mundo, sin interferencias. Y durante las primeras semanas, así fue. Él salía temprano rumbo a la clínica, regresaba a la hora de la cena, y el resto del tiempo lo pasaba leyendo o escribiendo cartas en su habitación. Yo, por mi parte, seguía con mis entrevistas de trabajo, el currículum enviado a decenas de correos y esa sensación amarga de estar en pausa. Pero pronto empecé a notar los detalles. El primero fue su disciplina. Todo en él parecía tener un orden preciso, la manera de doblar la ropa, de colocar sus zapatos alineados junto a la puerta, de dejar la mesa impecable después de comer. Me llamaba la atención cómo, a pesar de la edad, su presencia era firme.
Tenía manos enormes, con venas marcadas, que parecían haber trabajado la tierra o sujetado herramientas pesadas. Cuando las veía reposar sobre la mesa, inmóviles, me parecía imposible que tuvieran 75 años. Otro detalle era su silencio. No era incómodo, sino distinto, un silencio que llenaba los pasillos, como si la casa respirara a su ritmo. Al caminar por el salón lo sentía detrás de mí aunque no hiciera ruido, y a veces me descubría escuchando, atenta a cada paso suyo. Una tarde, al regresar antes de lo esperado, lo encontré leyendo en el sofá del salón. La luz de la tarde caía sobre su rostro, y por un instante, su expresión me pareció más joven. Me saludó con un gesto de cabeza y siguió con el libro. Me quedé allí, fingiendo revisar el correo en el móvil, pero en realidad lo observaba de reojo. Había algo en el que imponía respeto y, al mismo tiempo, despertaba en mí una curiosidad difícil de explicar. Con el paso de los días, esa curiosidad se convirtió en costumbre. Empecé a esperar sus rutinas, el ruido del grifo por las mañanas, el crujido de la silla cuando se sentaba en la mesa, el sonido del agua corriendo cuando se duchaba. Detalles que antes no significaban nada, ahora me parecían señales de que no estaba sola. Una noche, mientras fregaba los platos, pensé en voz baja, ¿qué sé realmente de él? Sabía su edad, su tratamiento en Madrid, que venía de un pueblo del norte. Pero nada más. Y sin embargo, su presencia en mi casa empezaba a pesar más que la de muchos hombres jóvenes que había conocido en mi vida. Esa pregunta, tan inocente en apariencia, sería la semilla de todo lo que vino después. Era una mañana cualquiera, de esas en las que me levantaba tarde porque ya no tenía prisa por salir al trabajo. El sol entraba tímido por las cortinas y la casa estaba en silencio, salvo por un murmullo lejano, el agua de la ducha corriendo en el baño del pasillo. Caminé distraída, con una taza en la mano, y al pasar frente a la puerta vi que estaba entreabierta. El vapor se escapaba en nubes tibias, llenando el pasillo de una humedad cálida. Fue solo un segundo, pero mis ojos, casi sin querer, se detuvieron en el interior. Él estaba de pie bajo el chorro, el cuerpo recto, sólido, con la piel marcada por la edad y, al mismo tiempo, por una fuerza que parecía no extinguirse. Mis ojos descendieron y entonces lo vi. Me quedé helada. No era lo que esperaba de un hombre de 75 años. Lo que tenía allí abajo superaba incluso lo que había conocido en hombres mucho más jóvenes. Sentí que la sangre me subía al rostro. El corazón me golpeaba en el pecho con violencia, y por instinto, cerré la puerta con un gesto rápido. Apoyé la espalda en la pared del pasillo, tratando de recuperar la respiración. Me repetía a mí misma que había sido un accidente, que no debía haber mirado. Pero en el fondo sabía que esa imagen no se borraría fácilmente. Era como si algo dentro de mí se hubiera despertado de golpe, una chispa inesperada que no supe cómo apagar. El resto del día lo pasé inquieta, recordando una y otra vez aquel instante. No podía concentrarme en nada, la imagen regresaba como un latido, imponiéndose sobre cualquier intento de distraerme. Me sorprendía preguntándome cómo era posible que alguien tan mayor pudiera causarme esa impresión, ese temblor interno que no había sentido en mucho tiempo. Cuando lo vi más tarde en la cocina, preparando una taza de té con su calma habitual, sentí un rubor que me delataba. Él me saludó con naturalidad, sin dar señales de sospechar nada. Pero yo apenas pude sostenerle la mirada. Esa noche, al acostarme, lo comprendí, ya no era solo mi inquilino. Desde aquella mañana, se había convertido en un secreto que palpitaba dentro de mí, un secreto que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Los días que siguieron a aquel accidente fueron un torbellino silencioso dentro de mí. Fingía normalidad, pero cada vez que lo escuchaba caminar por el pasillo, cada vez que su sombra se proyectaba en la pared, volvía a recordar la imagen de aquella mañana. Me descubrí mirándolo más de lo necesario, cuando se servía agua en la cocina, cuando se ponía el abrigo antes de salir, cuando se sentaba en el salón a leer. Era como si, de repente, mi propia casa se hubiera convertido en un escenario lleno de señales que antes pasaba por alto. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, me sorprendí a mí misma imaginando cómo sería volver a verlo, no por accidente, sino porque yo misma lo provocara.
Esa idea me avergonzó y me excitó al mismo tiempo. Intenté apartarla de mi mente, pero esa noche, al quedarme sola en la ducha, me descubrí acariciándome con el jabón más lentamente, susurrando en voz baja, como si alguien pudiera escucharme. La tentación fue creciendo. Y un día, casi sin pensarlo, lo hice. Dejé la puerta del baño entreabierta. El agua comenzó a caer, y mientras me enjabonaba, sentí como la casa entera se volvía expectante, como si aguardara un desenlace. El vapor llenaba el pasillo. Mi respiración se aceleraba, y el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Fingí distraerme con el cabello, dejé que mis manos recorrieran mi piel con calma, y entonces lo escuché, un crujido leve en la madera, un paso contenido. Él estaba allí. Lo sabía. Sentía su presencia detrás de la puerta, observando. No me moví. Al contrario, dejé escapar un suspiro largo, un susurro apenas audible, como una confesión. Pasé el jabón lentamente por mis brazos, por mi cuello, y cada movimiento lo hacía más consciente de que lo estaba invitando a mirar. Era un juego peligroso, un juego que yo misma había iniciado. Y aunque una parte de mí temía que en cualquier momento se apartara, otra parte deseaba lo contrario, que siguiera allí, inmóvil, respirando en silencio mientras yo me mostraba sin pronunciar palabra. Cuando cerré el grifo, me quedé un instante quieta, con el agua resbalando por mi cuerpo. Supe que todavía estaba al otro lado, y en ese silencio cargado, comprendí que ya habíamos cruzado un límite invisible. Esa noche, al salir al salón, lo encontré sentado, como si nada hubiera ocurrido. Pero nuestras miradas se cruzaron, y en ese cruce había un secreto compartido que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La casa parecía distinta esa noche. El aire tenía un peso extraño, como si cada rincón guardara el eco de lo que había ocurrido en el baño. Yo me movía inquieta, poniendo y quitando cosas de la mesa, intentando aparentar normalidad, pero la verdad era que mi respiración estaba acelerada y mis manos temblaban con cada gesto. Él estaba en el salón, sentado en el sofá, leyendo. O al menos eso parecía. Las gafas reposaban en la punta de su nariz, el libro abierto en sus manos, pero sus ojos no seguían las páginas, estaban perdidos, fijos en un punto que yo no alcanzaba a ver. Me acerqué con un vaso de agua y me senté frente a él. Sentí su mirada sobre mí apenas levanté la cabeza. Era una mirada distinta, más profunda, como si me viera de una forma nueva. ¿Todo bien?, pregunté, fingiendo naturalidad. Cerró el libro despacio, lo dejó a un lado y asintió. Sí. Todo bien. Pero su voz tenía un matiz grave que me erizó la piel. El silencio que siguió fue largo, tan largo que empecé a sentir que mis propios latidos llenaban la habitación. Yo jugueteaba con el vaso entre las manos, incapaz de sostenerle la mirada por más de unos segundos. Recordaba el vapor, su silueta, el momento en que lo supe tras la puerta, y esa certeza me quemaba por dentro. De pronto, habló. No deberías dejar la puerta del baño abierta. Mi corazón dio un vuelco. Tragué saliva. Fue un descuido, mentí, sabiendo que él no me creía. Sus ojos se clavaron en los míos con una calma que me desarmó. No lo parecía. El silencio volvió a instalarse. Esta vez, denso, vibrante. Me di cuenta de que mis manos seguían temblando, y para disimularlo me levanté, fingiendo ordenar los cojines del sofá. Al hacerlo, pasé demasiado cerca de él. Pude sentir el calor de su cuerpo, el roce leve de su brazo contra mi cintura. No me aparté enseguida. Dejé que ese contacto mínimo se prolongara un segundo más de lo necesario. Fue suficiente para encender algo. Él levantó la mano, lentamente, como si temiera asustarme, y me tocó el dorso de la mano. Un gesto sencillo, casi inocente, pero cargado de un peso insoportable. Yo contuve la respiración. Lo miré. Y en ese cruce de miradas supe que ninguno de los dos tenía ya vuelta atrás. Nos quedamos así, inmóviles, como dos desconocidos que, de repente, se reconocen. La tensión era tan fuerte que tuve que apartarme, caminar unos pasos hasta la ventana,
abrirla para que entrara el aire fresco de la noche. Pero ni siquiera la brisa logró calmar el incendio que sentía por dentro. Esa noche, en el salón, no pasó nada más. Pero pasó todo. Porque el simple roce de su mano había sellado un pacto invisible, un pacto que los dos entendimos sin necesidad de palabras. Esa noche me acosté tarde, incapaz de dormir. El roce de su mano seguía vibrando en mi piel como si hubiera dejado una huella invisible. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez el instante en que nuestras miradas se cruzaron y el aire se cargó de un silencio que no era inocente. Al día siguiente intenté volver a la rutina, pero nada parecía igual. Preparé café, revisé correos, limpié la cocina, y, sin embargo, cada ruido de la casa me recordaba su presencia. Sus pasos firmes en el pasillo, el crujido de su silla en el comedor, la manera en que carraspeaba antes de hablar. Todo se había vuelto más intenso, como si cada gesto cotidiano llevara escondida una intención nueva. Al mediodía lo encontré en el salón, sentado con el periódico. La luz entraba por la ventana y le iluminaba el rostro, marcando cada arruga como un mapa de experiencias. Al pasar junto a él, nuestras manos volvieron a rozarse, esta vez sobre la mesa. No me aparté. Él tampoco. Fue apenas un instante, pero suficiente para que la corriente regresara, más fuerte aún. Anoche, empezó a decir con voz grave, pero se detuvo, como si no supiera si debía continuar. Yo lo miré, el corazón golpeándome en el pecho. Sí, anoche, repetí, apenas un susurro. El silencio que siguió fue tan denso que sentí que la habitación entera contenía la respiración. Entonces, con una calma inesperada, él extendió la mano y me tocó la muñeca. Sus dedos eran grandes, firmes, pero su gesto fue delicado, casi temeroso de romperme. Me incliné sin pensarlo, como si el cuerpo decidiera antes que la razón. Nuestros rostros quedaron a pocos centímetros, y pude sentir su aliento mezclarse con el mío. Mis labios temblaban, no sabía si debía retroceder o avanzar. Fue él quien rompió la distancia, rozándome apenas con la comisura de su boca. El beso no fue precipitado ni torpe. Fue lento, cargado de todo lo que habíamos callado. Un beso contenido, pero tan intenso que me hizo olvidar por un instante la diferencia de edad, las miradas ajenas, los prejuicios. Cuando nos separamos, lo miré a los ojos y sentí que me ardían las mejillas. Esto no debería estar pasando, susurré. Él acarició mi rostro con la palma de su mano enorme, y respondió con calma. Pero está pasando. Nos quedamos así, en silencio, con la certeza de que habíamos cruzado el punto de no retorno. Esa tarde la casa ya no fue la misma. Los pasillos, la cocina, el salón, todo parecía distinto, como si cada rincón se hubiera convertido en cómplice de nuestro secreto. El día siguiente amaneció con un silencio distinto, casi expectante. Yo me movía por la casa con torpeza, evitando cruzarme con él demasiado pronto, como si cada encuentro pudiera encender lo que habíamos contenido la noche anterior. Pero no se puede esquivar lo inevitable en un piso tan pequeño. A media tarde lo encontré en el salón. Había dejado el periódico a un lado y miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. La luz del atardecer caía sobre su perfil, y por un instante tuve la impresión de que no estaba viendo el paisaje, sino repasando en su mente lo que había ocurrido entre nosotros. ¿Quieres un café?, pregunté, buscando refugiarme en lo cotidiano. Él se giró hacia mí. Esa mirada, ya no era la del inquilino tranquilo que entró por primera vez con una maleta, sino la de un hombre que conocía mi secreto. Asintió en silencio. Fui a la cocina, preparé 2 tazas y regresé. Al dejar la suya sobre la mesa, mis dedos rozaron de nuevo los suyos. Un roce que se prolongó un segundo más de lo necesario. Sentí que me temblaban las manos. Nos quedamos mirándonos, sin palabras. El reloj del salón marcaba los segundos con un tic-tac insoportable. Entonces, él tomó mi mano con firmeza, como si hubiera decidido que ya no valía la pena seguir fingiendo. No podemos seguir así, dijo con voz baja, grave. Lo sé, respondí, y mi voz salió más débil de lo que esperaba. El silencio que siguió fue distinto al de antes,
no era incómodo, era una pausa antes del salto. Me sentí acercándome casi sin darme cuenta, como si todo mi cuerpo hubiera estado esperando ese instante. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez sin titubeos. Fue un beso largo, profundo, en el que todo lo contenido estalló. Sus manos, grandes y firmes, me rodearon con una delicadeza que contrastaba con su fuerza. Yo me dejé llevar, cerrando los ojos, sintiendo que el tiempo se detenía. Cuando nos separamos, respirábamos agitados. Me senté a su lado en el sofá, y él acarició mi cabello con un gesto lento, casi reverente. Nunca pensé, susurré, que a tu edad encontraría esto. Él sonrió apenas, con una serenidad que me estremeció. La edad está en la cabeza, no en el corazón. Nos quedamos abrazados, en silencio, escuchando la respiración del otro. Afuera la ciudad seguía con su ruido habitual, pero dentro de aquella sala parecía que habitábamos un mundo aparte, hecho solo de miradas y de ese deseo que por fin había dejado de esconderse. Esa noche no fuimos más allá. Pero lo que compartimos en el sofá fue suficiente para que la casa entera quedara marcada por un secreto del que ya no podíamos escapar. El día amaneció gris, con nubes bajas que parecían aplastar los tejados de Madrid. Yo me levanté tarde, aún con el sabor del beso en los labios, ese beso que había roto todas las barreras la noche anterior. Mientras preparaba café, me sorprendí tarareando una melodía sin darme cuenta. Había en mí una mezcla de miedo y expectación, como si cada segundo me acercara a algo que ya no podía evitar. Él apareció en la cocina. No llevaba chaqueta ni abrigo, solo una camisa clara que dejaba ver la fuerza aún latente en sus brazos. Sus manos, enormes, descansaron sobre la mesa de un modo tan natural que me estremecí al pensar en lo que eran capaces de transmitir. Me saludó con un «buenos días», grave, sereno, y se sentó frente a mí. Durante unos minutos fingimos normalidad, el café, el pan tostado, comentarios sobre el clima. Pero bastó con que nuestras miradas se cruzaran para que todo lo demás se desvaneciera. El silencio volvió a cargarse de electricidad, el mismo silencio que la casa parecía reconocer ya como un lenguaje propio. Más tarde, en el salón, la tensión se volvió insoportable. Él estaba de pie, mirando por la ventana, cuando entré con la intención de recoger una manta. No hizo falta decir nada. Me acerqué despacio, y cuando estuve a su lado, sentí el calor de su cuerpo. Me giré hacia él. Sus ojos se hundieron en los míos y entonces todo sucedió con la naturalidad de lo inevitable. Su mano me tomó por la cintura, y yo me aferré a su camisa como si temiera que al soltarlo todo se desvaneciera. Nuestros labios se encontraron de nuevo, pero esta vez el beso no tuvo pausa ni contención. Fue profundo, urgente, el estallido de días de silencios y de gestos contenidos. Nos dejamos caer en el sofá. Sentía el peso de su cuerpo, su respiración acelerada mezclándose con la mía. Mis manos temblaban, pero no se apartaban, lo buscaban, lo reconocían. Él, con sus manos grandes, me acariciaba con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que sabía que tenía. La sala entera parecía testigo de un secreto largamente esperado. Cada rincón de la casa, cada pared, guardaba ya el eco de lo que allí ocurría. No había marcha atrás. La frontera que habíamos bordeado tantas veces estaba rota. Cuando todo terminó, nos quedamos en silencio, respirando agitados, mirándonos como dos cómplices que por fin habían dejado de disimular. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente. Dentro, en ese sofá, había nacido algo que ya no podríamos detener. Yo apoyé mi cabeza en su hombro, temblando todavía. Y supe, con una certeza que me estremeció, que mi vida acababa de cambiar para siempre. Después de aquella tarde en el sofá, nada volvió a ser igual dentro del piso. El salón, que hasta entonces había sido un lugar neutro, se transformó en un recuerdo vivo de lo que habíamos compartido. Cada vez que pasaba por allí, aunque estuviera vacío, podía sentir aún el calor de sus manos en mi cintura, el peso de su cuerpo inclinándose hacia mí, el eco de un silencio que ya nunca más sería inocente. Él también había cambiado. Ya no era solo mi inquilino, el hombre mayor que venía del norte para tratarse en la clínica.
Ahora caminaba por la casa con una calma distinta, como si llevara dentro la certeza de que un límite había sido atravesado. Sus pasos en el pasillo, el modo en que se detenía frente a la ventana, incluso la manera en que bebía agua en la cocina, todo me resultaba cargado de intención. Y yo, lejos de huir, me descubría buscándolo. Era un juego silencioso, hecho de miradas prolongadas y de encuentros aparentemente casuales. Si yo estaba en la cocina, encontraba un pretexto para que él entrara a buscar algo. Si lo escuchaba en el pasillo, abría la puerta de mi habitación para cruzarme con él. Todo era sutil, pero el deseo nos arrastraba cada vez con más fuerza. Una mañana, mientras preparaba café, sentí su presencia detrás de mí. No dijo nada. Solo se acercó lo suficiente para que su respiración rozara mi cuello. El simple gesto me erizó la piel entera. Me giré lentamente y nuestros labios se encontraron otra vez, esta vez contra el frío mármol de la encimera. La cocina, con su olor a café recién hecho, se volvió escenario de nuestra complicidad. Otro día fue el pasillo. Yo salía del baño envuelta en una toalla cuando lo encontré de frente. Nos miramos en silencio, y sin pensarlo, me apoyé contra la pared. Él alzó la mano y acarició mi mejilla, antes de inclinarse hacia mí. El beso fue breve, intenso, lo suficiente para que la toalla resbalara un poco y el aire se llenara de un temblor que nos hizo contener la respiración. Incluso la terraza, ese rincón que yo usaba para tender la ropa, se convirtió en un refugio secreto. Una tarde, mientras recogía unas sábanas, él salió a ayudarme. El viento agitaba la tela entre nosotros, y cuando la sujetamos al mismo tiempo, nuestras manos se encontraron bajo la luz anaranjada del atardecer. Nadie podía vernos desde la calle, pero la sensación de peligro estaba allí, haciéndolo aún más intenso. La casa entera parecía conspirar a nuestro favor. Cada puerta, cada esquina, cada rincón era testigo de un deseo que había dejado de esconderse. Vivíamos atrapados en un juego en el que el miedo y la atracción se entrelazaban, y cada día nos empujaba un poco más hacia lo inevitable. Yo sabía que aquello no podía quedar oculto para siempre. Pero mientras tanto, mientras las paredes guardaran silencio, seguíamos explorándonos en cada rincón, como si el piso se hubiera convertido en nuestro propio universo secreto. Hasta entonces todo había ocurrido dentro de la casa, como si las paredes fueran cómplices y nos protegieran del mundo exterior. Pero tarde o temprano teníamos que cruzar esa frontera. Y fue él quien lo propuso una tarde, mientras compartíamos un café en la cocina. Deberíamos salir juntos, dijo con voz serena. No podemos vivir escondidos siempre entre estas paredes. Sentí un vuelco en el estómago. La idea de mostrarnos en público me helaba y me atraía al mismo tiempo. Imaginé las miradas, los gestos, los comentarios en voz baja de desconocidos al ver a una mujer de 30 años caminando junto a un hombre de 75. La diferencia de edad, invisible para mí cuando estábamos solos, se volvería evidente para todos en la calle. No sé si estoy preparada, murmuré. Él me tomó la mano sobre la mesa. Sus dedos grandes, cálidos, me transmitieron una calma inesperada. No se trata de estar preparada, dijo. Se trata de aceptar lo que somos. 2 días después, nos atrevimos. Era un domingo soleado y Madrid hervía de gente. Bajamos juntos las escaleras, yo con las piernas temblorosas, él con paso firme. Al salir al bullicio de la calle, sentí de inmediato las miradas clavándose en nosotros. Una pareja de ancianos nos observó con desaprobación. 2 jóvenes que pasaban cerca se miraron entre ellos y rieron por lo bajo. Una mujer que paseaba a su perro me lanzó una mirada larga, cargada de curiosidad. Yo bajé la vista, con las mejillas encendidas, sintiendo que cada paso era un desafío. Él, en cambio, caminaba erguido, con dignidad, como si esas miradas no existieran. Y su seguridad empezó a contagiarme. Me aferré a su brazo, primero con timidez, luego con firmeza. El contacto me dio una fuerza nueva. Caminamos por la Gran Vía, entre escaparates y terrazas abarrotadas. Pedimos café en una cafetería del centro y nos sentamos en la terraza. El murmullo de la ciudad nos envolvía, pero yo seguía atenta a las miradas ajenas.
cada vez que alguien se giraba, sentía un nudo en la garganta. No los mires, me susurró él. Mírame solo a mí. Obedecí. Y en sus ojos encontré lo que necesitaba, calma, ternura, una seguridad que desarmaba mis miedos. Por primera vez desde que empezó nuestra historia, me sentí orgullosa de estar a su lado, aunque el mundo entero nos juzgara. Al regresar al piso, comprendí que habíamos dado un paso enorme. No era solo la intimidad de las paredes lo que nos unía, ahora también habíamos conquistado la calle, aunque fuera a costa de soportar las miradas. Esa noche, al cerrar la puerta de casa, lo abracé con fuerza. Gracias por no soltarme, le dije. Nunca lo haré, respondió él. Y supe que, pese al peso del que dirán, habíamos elegido mostrarnos tal como éramos. El eco de nuestra salida juntos no tardó en llegar más allá de las calles de Madrid. Era inevitable, las miradas, los murmullos, la sorpresa de quienes nos veían pasear cogidos del brazo. Y como siempre ocurre, la ciudad no guarda secretos mucho tiempo. La primera señal vino de mi hermana. Una tarde me llamó con un tono demasiado casual, demasiado ligero. He oído que te vieron con un señor mayor por el centro. ¿Quién es?, preguntó, intentando sonar despreocupada, pero yo reconocí de inmediato la curiosidad aguda detrás de su voz. Sentí cómo se me encogía el estómago. Inventé una respuesta rápida. Es mi inquilino. Solo salimos a tomar un café. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa breve, incrédula. Un café, ya. La gente comenta más de lo que dices tú. Colgué con un nudo en la garganta. Sabía lo que significaban esas palabras, el rumor había empezado a correr. Y los rumores, una vez que nacen, se multiplican solos. Esa noche se lo conté a él. Estábamos en la cocina, cenando en silencio, cuando reuní el valor. Mi familia empieza a sospechar. Él me miró con calma, masticando despacio, como si ya lo hubiera previsto. Era cuestión de tiempo, respondió. La pregunta es, ¿qué harás cuando dejen de ser sospechas y se conviertan en certezas? Sus palabras me golpearon. Porque en el fondo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a ello. No bastaba con ocultarnos en las paredes del piso ni fingir que nada ocurría en la calle. Llegaría el día en que tendría que decirlo en voz alta frente a mi familia. Los días siguientes fueron pesados. Mi madre me llamó para preguntarme si estaba bien, con esa manera suya de rodear los temas hasta que uno se delata. Un primo me escribió un mensaje ambiguo, lleno de insinuaciones. Incluso una amiga cercana me lanzó la pregunta directa. ¿De verdad estás con un hombre de 75 años? Yo guardé silencio. No negué ni confirmé. Pero ese silencio bastó para que la verdad comenzara a expandirse. En el piso, sin embargo, él seguía igual. No lo perturbaban los rumores. Su calma me desesperaba y me sostenía al mismo tiempo. Una noche, al verlo leer tranquilo en el sofá, me acerqué y me senté a su lado. No sé si voy a poder con todo esto, confesé en voz baja. Él cerró el libro, me miró con ternura y apoyó su mano enorme sobre la mía. No tienes que poder sola. Estamos en esto los dos. Y en ese instante comprendí que la verdadera batalla no sería contra la diferencia de edad ni contra las miradas en la calle. Sería contra las voces más difíciles de acallar, las de mi propia familia. La tormenta llegó más pronto de lo que imaginaba. Un domingo, mi madre me llamó con ese tono que no admitía evasivas. Quiero que vengas a comer. Y tráelo contigo. Me quedé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, sin saber qué contestar. Ella no lo había nombrado, pero yo sabía a quién se refería. El rumor ya había traspasado todas las barreras. Acepté. No podía seguir escondiéndome. Esa mañana la pasé inquieta, caminando de un lado a otro por el piso. Él me observaba desde el sillón, tranquilo, con la calma que parecía acompañarlo siempre. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó con voz grave. Claro que sí, respondí,
aunque por dentro temblaba. La comida fue un campo minado. Apenas entramos, mi hermana levantó una ceja, mi primo bajó la mirada para ocultar una sonrisa incómoda, y mi madre se mostró cortés, pero sus ojos hablaban de todo menos de cortesía. Nos sentamos a la mesa. Los platos estaban servidos, pero el aire estaba cargado de preguntas no dichas. La primera en romper el silencio fue mi hermana. ¿De verdad? ¿De verdad estás con él? Tragué saliva. Sí, respondí, sin rodeos. Mi primo soltó una risa breve, incrédula. Pero si podría ser tu abuelo. Mi madre dejó los cubiertos sobre la mesa y habló con firmeza. Tienes 30 años. Eres joven, bonita, tienes toda la vida por delante. ¿Qué haces con un hombre de 75? ¿Qué pensarán los demás? Lo miré a él, buscando apoyo. Y él, con una calma que me desarmó, tomó mi mano sobre la mesa. Ella no está con un hombre de 75. Está conmigo. Con lo que soy, no con mi edad. El silencio fue pesado. Mi madre suspiró y se levantó de la mesa. Caminó hasta la ventana y habló sin mirarnos. No quiero verte sufrir. La gente es cruel. Y la vida no es fácil cuando eliges un camino que los demás no entienden. Sentí las lágrimas subir a mis ojos. Pero también sentí una fuerza inesperada dentro de mí. Prefiero sufrir por algo que elijo, que seguir una vida que no me pertenece, dije, con la voz firme. Mi hermana negó con la cabeza, mi primo murmuró algo inaudible. Nadie volvió a tocar la comida. La tensión era insoportable. Al salir de aquella casa, la vergüenza me ardía en la piel, pero también me sentía extrañamente libre. Por primera vez lo había dicho en voz alta, delante de mi familia. Ya no había marcha atrás. Él me abrazó en la puerta, sin importarle que los vecinos miraran. Ahora saben la verdad, susurró. Lo difícil no es lo que piensen ellos. Lo difícil es que tú creas en nosotros. Y esa frase me acompañó toda la noche, como un faro en medio de la tormenta. Pasaron unas semanas después de aquella comida familiar. El ambiente en casa de mi madre quedó enrarecido, las llamadas de mi hermana se volvieron más distantes y hasta algunos amigos parecían evitarme. Yo seguía caminando con él por Madrid, aguantando las miradas de extrañeza, tratando de convencerme de que esa relación, por improbable que pareciera, era la mía, la que había elegido. Fue en medio de esa marea de dudas cuando empecé a notar algo distinto en mi cuerpo. Al principio pensé que era el estrés, el cansancio, los mareos, el sueño repentino a cualquier hora del día. Pero un retraso inesperado encendió la alarma. Una mañana me levanté antes que él y salí corriendo a la farmacia de la esquina. Compré la prueba sin siquiera mirar al farmacéutico a los ojos, como si llevara entre las manos una culpa demasiado grande. Al llegar al piso, me encerré en el baño con el corazón desbocado. El resultado apareció rápido, demasiado rápido. 2 líneas claras, inconfundibles. Estaba embarazada. Me senté en el borde de la bañera, con las manos temblorosas. Sentí miedo, un miedo que me atravesó como un rayo. ¿Cómo iba a explicarlo? ¿Cómo iba a enfrentar a mi familia, a mis vecinos, al mundo? Pero junto al miedo, había algo más, un calor inesperado, una ternura que se me escapaba en lágrimas silenciosas. Cuando salí del baño, él estaba en la cocina preparando café. Me miró y enseguida comprendió que algo pasaba. Dejé la prueba sobre la mesa sin decir palabra. Sus manos grandes la tomaron con delicadeza, como si temiera romperla. Guardó silencio unos segundos que me parecieron eternos. Luego me miró a los ojos y dijo: No sé si tengo fuerzas para todo lo que viene, pero si esto es parte de ti, también es parte de mí. Sentí que las lágrimas corrían por mi rostro. Me abrazó con una ternura inmensa, apretándome contra su pecho, y en ese instante supe que no estaba sola. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en el futuro. En lo que diría mi madre, en lo que cuchichearía Clara, la vecina. En cómo me mirarían en la calle.
pero también pensé en la vida que crecía dentro de mí, en la posibilidad de un amor que rompía todas las reglas, y en la certeza de que mi destino ya estaba entrelazado con aquel hombre que un día había entrado en mi casa solo como inquilino. No pude guardar el secreto mucho tiempo. El embarazo, tarde o temprano, iba a notarse, y preferí decirlo antes de que alguien lo descubriera en un gesto involuntario. Decidí enfrentar a mi madre primero, porque sabía que sería la más dura. Fui a su casa un sábado por la tarde. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina, la misma en la que tantas veces me había visto como niña. Sus manos, arrugadas pero firmes, revolvían el café con una cuchara mientras me miraban con inquietud. «Mamá, estoy embarazada», solté de golpe, sin rodeos. La cuchara chocó contra la taza. Su mirada se endureció, y un silencio pesado cayó sobre la cocina. «¿Cómo puedes decirme eso como si nada?», preguntó, con la voz rota entre enfado y tristeza. «No es como si nada», respondí con un hilo de voz. «Es mi vida». «¿Y de quién?», insistió, aunque ya lo sabía. No pude mentir. «De él. De mi inquilino». El rostro de mi madre se contrajo como si hubiera recibido un golpe. «Tiene 75 años. Podría ser tu abuelo. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿De lo que dirá la familia, los vecinos, la gente?». Sus palabras me atravesaban como cuchillos. Yo temblaba, pero no retrocedí. «Me da igual lo que digan. Lo quiero, mamá. Y voy a tener este hijo». Ella se levantó, caminó por la cocina como un animal atrapado. Me miraba con una mezcla de rabia y desesperación. «Eres mi hija. No puedo verte destruir tu vida». «No la estoy destruyendo», respondí, con lágrimas en los ojos. «La estoy eligiendo». Esa frase la dejó callada. No porque la convenciera, sino porque comprendió que no iba a hacerme cambiar de opinión. Los días siguientes fueron una lluvia de llamadas y reproches. Mi hermana me acusó de haber perdido la cabeza, mi primo me escribió mensajes hirientes, incluso algún vecino me miraba con descaro cuando bajaba al portal. Los rumores ya eran certezas. Y sin embargo, dentro de mi piso, encontraba la calma. Él estaba allí, esperándome cada día con la misma serenidad. Cuando le conté cómo había reaccionado mi madre, simplemente me abrazó y dijo: «El ruido de fuera pasará. Lo que importa es lo que construimos aquí dentro». Esa noche, por primera vez desde que supe que estaba embarazada, dormí tranquila. Porque aunque el mundo me juzgara, yo sabía que había elegido el único camino en el que me reconocía. Las semanas siguientes fueron una prueba constante. En la calle, las miradas se habían vuelto cuchicheos, y los cuchicheos, comentarios en voz alta. La gente no se molestaba ya en disimular. Una tarde, al salir del portal, escuché como una vecina le decía a otra, sin bajar la voz: «Esa es la chica que vive con el viejo. Y encima dicen que está embarazada». Sentí un nudo en la garganta, pero seguí caminando con la cabeza erguida. Aprendí que si bajaba la vista, los rumores crecían más. Él, en cambio, caminaba a mi lado con la misma calma de siempre, como si nada pudiera herirlo. Esa seguridad suya me sostenía en silencio, aunque por dentro me sintiera hecha pedazos. La familia no era más benévola. Mi hermana dejó de hablarme, mi primo no me contestaba los mensajes, y mi madre apenas me llamaba para repetir las mismas frases de reproche. Cada conversación terminaba en lágrimas. «No quiero verte arruinar tu juventud», me decía. «Estás cometiendo un error que no podrás reparar». Pero cuando volvía a casa, todo cambiaba. Dentro de esas paredes, donde nadie más podía opinar, él me recibía con una serenidad que me desarmaba. Se preocupaba por cada detalle, me preparaba infusiones para las náuseas, me acompañaba a las revisiones en la clínica, se sentaba conmigo en silencio cuando yo no quería hablar. Una tarde lluviosa, estábamos en el salón. La ciudad sonaba distante, amortiguada por el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Me sentía cansada, vulnerable, con las lágrimas contenidas en los ojos.
Me senté junto a él en el sofá y apoyé la cabeza en su hombro. No sé si voy a poder con todo esto, susurré. Sus manos grandes, cálidas, cubrieron las mías. No estás sola. Nunca lo estarás, me respondió. Me quedé en silencio, escuchando el ritmo pausado de su respiración. Y comprendí que esa era la diferencia esencial, afuera todo eran prejuicios, juicios, rechazo. Adentro, en el pequeño universo de nuestro piso, había calma, cuidado, un amor improbable pero verdadero. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en cómo algo tan criticado podía ser, al mismo tiempo, mi refugio. El mundo podía seguir mirándonos con extrañeza, pero yo ya no dudaba, él era el hombre que me sostenía cuando más lo necesitaba, y el padre de la vida que crecía en mi interior. Lo abracé en la penumbra de la habitación y, por primera vez en mucho tiempo, me dormí con una sonrisa. El embarazo avanzaba, y con él, la evidencia. Ya no podía esconderlo bajo chaquetas anchas ni vestidos sueltos. La barriga crecía y con ella los rumores. Cuando bajaba las escaleras del edificio, escuchaba cómo las conversaciones se detenían a mi paso. En la frutería, las miradas se clavaban como agujas. Incluso un taxista, al vernos subir juntos, me lanzó una sonrisa burlona por el retrovisor. Cada día era una prueba. Y cada día, al regresar al piso, me encontraba con la calma de sus ojos, con la certeza de su voz grave diciéndome: lo único que importa está aquí dentro. Él se convirtió en mi refugio. Me acompañaba a cada visita médica, tomaba notas en una libreta, preguntaba con detalle a los doctores. En la sala de espera, su presencia imponía, alto, con la espalda aún recta, sus manos grandes descansando sobre las mías. Sentía las miradas curiosas de los demás pacientes, pero cuando él me sostenía, yo dejaba de temblar. En casa, la rutina había cambiado. Me ayudaba en todo, preparar la comida, recoger la ropa, alcanzar lo que me costaba por la barriga. Y sin embargo, había una ternura en cada gesto que me conmovía. No era solo ayuda práctica, era una entrega silenciosa, casi reverente. Una noche de verano, nos sentamos en la terraza. La ciudad vibraba bajo nosotros, con sus luces y su ruido constante. Él me ofreció su chaqueta, aunque el calor era suave. Me acurruqué a su lado y, de pronto, sentí el primer movimiento claro dentro de mí. Una patadita suave, como un susurro. Se movió, dije con los ojos brillantes. Él apoyó su mano sobre mi vientre, y su rostro cambió. En sus ojos vi algo que no había visto antes, un temblor de emoción, una mezcla de alegría y miedo. Sus dedos, tan grandes, acariciaron con delicadeza, como si temiera hacer daño. No creí que viviría esto otra vez, murmuró. Y menos contigo. Me quedé mirándolo. En su voz había una confesión, el peso de los años, el asombro de estar creando una vida en una etapa en la que muchos ya solo esperan la calma. Esa noche, cuando entramos de nuevo al salón, me miré en el espejo del pasillo. Vi mi cuerpo distinto, el reflejo de una mujer juzgada por el mundo, pero sostenida por un amor improbable. Y entendí que lo que estaba creciendo dentro de mí no era solo un hijo, sino la certeza de que había elegido el camino más difícil, y también el más verdadero. El enfrentamiento abierto llegó cuando ya no había manera de disimular mi embarazo. Una tarde, mi madre me llamó con voz firme y me pidió que fuera a su casa. Queremos hablar contigo, dijo. Supe enseguida que no estaría sola. Me presenté con el corazón encogido. Al abrir la puerta vi a mi hermana, a mi primo y a mi madre sentados en la sala, como si hubieran preparado un tribunal. Sus miradas se clavaron primero en mi barriga y luego en mí. Sentí un escalofrío. Así que es cierto, dijo mi hermana, con tono seco. Vas a tener un hijo suyo. No pude responder. Me llevé una mano al vientre instintivamente, como si quisiera proteger lo que llevaba dentro. ¿Te das cuenta de lo que haces? Intervino mi primo. Ese hombre tiene 75 años. Cuando el niño vaya al colegio, él podría ser bisabuelo. Mi madre, con los ojos húmedos, fue más dura aún.
Has destrozado tu vida. Tenías todo por delante, y ahora serás la comidilla de todos. ¿Cómo piensas criar un hijo en medio de semejante disparate? Las lágrimas me subieron a los ojos, pero respiré hondo y hablé con voz temblorosa. Lo que para vosotros es un disparate, para mí es amor. Y este hijo no es una vergüenza, es mi vida. Hubo un silencio denso. Nadie quiso mirarme a los ojos. Mi madre giró la cara hacia la ventana, mi hermana negó con la cabeza, y mi primo murmuró algo que no alcancé a entender. No esperes apoyo de nuestra parte, dijo mi madre finalmente, con voz quebrada. Estás eligiendo un camino que no podemos aceptar. Salí de aquella casa con el corazón hecho pedazos. En la calle, el bullicio de Madrid me envolvía, pero yo caminaba como si llevara una losa en el pecho. Al llegar al piso, él estaba esperándome. Me bastó verlo para romper en llanto. Me abrazó sin hacer preguntas, con esas manos grandes que parecían sostener todo mi peso. Ya saben todo, logré decir entre sollozos. Entonces no queda nada que ocultar, respondió con calma. Lo único que importa es que tú me eliges cada día. Y yo también te elijo a ti. Me quedé en silencio, apoyada contra su pecho. Sentí como el niño se movía dentro de mí, como si confirmara aquellas palabras. Y en medio de mi dolor, comprendí que aunque el mundo entero me diera la espalda, lo tenía a él. Y esa certeza, en ese instante, fue suficiente. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. No había gritos en las calles ni enfrentamientos directos, pero lo sentía en cada mirada, en cada gesto torcido cuando salíamos juntos. Los vecinos se saludaban con un «buenos días» frío, los tenderos del barrio bajaban la voz apenas pasábamos, y hasta en la consulta del médico percibía un aire distinto. Una tarde, en la sala de espera de la clínica, una mujer murmuró en voz baja, creyendo que no la escuchábamos. Pobre muchacha, con un hombre que podría ser su abuelo. Yo apreté los labios con rabia. Quise contestar, pero él puso su mano sobre la mía, grande y firme, transmitiéndome calma. No les des poder, me susurró. Solo saben mirar, no saben sentir. Su serenidad me desarmaba. Yo estaba hecha un torbellino de emociones, vulnerable, con la barriga ya evidente. Pero en él encontraba un refugio inexplicable. Cuando lo veía sujetar mi bolso para que yo no cargara peso, o ajustar la manta sobre mis hombros en el sofá, entendía que lo que teníamos no era capricho ni delirio, sino algo real, algo que se sostenía en los gestos pequeños. En el barrio los rumores crecían, y cada vez me costaba más salir a la calle. Pero al mismo tiempo, dentro de casa, todo se volvía más íntimo. Cocinábamos juntos, él me ayudaba a preparar la cuna, y cada vez que sentía una patada en el vientre, lo llamaba para que apoyara su mano y lo sintiera también. Sus ojos se humedecían cada vez que notaba aquel movimiento. No pensé que tendría fuerzas para esto a mi edad, me confesó una noche, mientras acariciaba mi vientre. Pero me has devuelto algo que creía perdido. Esas palabras me atravesaron. No era yo sola quien había encontrado un nuevo comienzo, también él, en la última etapa de su vida, había hallado un motivo para seguir adelante con una energía renovada. Los prejuicios de fuera nos empujaban, sí, pero también nos fortalecían. Aprendí a sostenerle la mirada a las vecinas que cuchicheaban, a caminar erguida aunque me juzgaran, a sentir orgullo del hombre que me acompañaba. Y en las noches, cuando el silencio de Madrid nos envolvía, entendía que nada de lo que ocurría afuera podía destruir lo que estábamos construyendo dentro. Porque en medio de la hostilidad, él y yo nos habíamos convertido en cómplices de algo mucho más grande, la certeza de que nuestro amor, improbable y cuestionado, era también nuestra única verdad. El invierno avanzaba, y con él, los días se volvían más pesados. Mi cuerpo ya pedía descanso constante, la barriga era una presencia que me acompañaba en cada movimiento. Él estaba siempre a mi lado, me ayudaba a levantarme de la cama, a subir las escaleras, a preparar la ropa diminuta que guardábamos en un cajón para el bebé. La noche del parto llegó sin aviso. Una punzada me despertó de madrugada, y supe que no era un dolor cualquiera. Me incorporé con esfuerzo, y él, que dormía a medias, se levantó de inmediato.
En sus ojos vi por primera vez algo que no le había visto nunca: miedo. ¿Ya?, preguntó, con la voz grave y temblorosa. Asentí, apretando los dientes. Tomó la maleta que teníamos preparada y me ayudó a bajar las escaleras, sujetándome con esas manos grandes que parecían capaces de sostenerme entera. El trayecto en taxi hasta la clínica fue un torbellino, el ruido de la ciudad aún dormida, las luces de neón, mi respiración entrecortada. Él me sujetaba la mano con fuerza, murmurando palabras de calma. Y aunque el dolor era intenso, sentí que nada podía romper ese instante de complicidad absoluta. Las horas en la sala de parto fueron eternas. Recuerdo el sudor, las lágrimas, el agotamiento. Y recuerdo también su voz, siempre cerca, repitiendo: «Estoy aquí. No estás sola». Cuando por fin escuché el llanto, una oleada de alivio y ternura me atravesó. El médico me mostró aquel pequeño ser, y mis ojos se llenaron de lágrimas. No era un rumor, ni un juicio, ni un secreto, era vida, nuestra vida. Él lo miró como si viera un milagro. Sus manos, tan grandes, sostuvieron al bebé con una delicadeza que me arrancó un sollozo. Tenía los ojos brillantes, húmedos, y en su rostro vi la mezcla de todo: miedo, orgullo, incredulidad y amor. Al volver a casa, la noticia ya corría. Mi madre me llamó entre lágrimas. «Dicen que ya nació, ¿es cierto?» «Sí, mamá», respondí con la voz quebrada. «Tengo un hijo». Hubo un silencio largo. «Quiero verlo», dijo finalmente, y su voz sonaba distinta, menos dura, como si algo dentro de ella se hubiera rendido ante la evidencia. Los vecinos también supieron. Algunos murmuraban, otros miraban con sorpresa, otros con una mezcla de ternura y desconcierto al vernos entrar al edificio con el bebé en brazos. Yo, agotada pero feliz, comprendí que aquella criatura lo había cambiado todo. Ya no éramos solo la chica de 30 años y el hombre de 75 que compartían un piso. Éramos una familia, y nadie podía negarlo. Lo abracé esa noche, mientras el bebé dormía junto a nosotros. «Lo logramos», susurré. Él me acarició el cabello con una sonrisa cansada. «No. Lo estamos empezando». Los primeros días con el bebé fueron un torbellino de emociones. La casa, antes escenario de silencios y secretos, se llenó de sonidos nuevos, llantos, suspiros, respiraciones suaves en la madrugada. Cada rincón que había sido cómplice de nuestro deseo ahora se transformaba en espacio de ternura y cansancio compartido. Él se convirtió en un padre entregado, a pesar de su edad. Sus manos grandes, que antes me habían estremecido por la fuerza y el misterio, ahora sostenían el cuerpo frágil del recién nacido con una delicadeza que me conmovía hasta las lágrimas. Yo lo observaba de noche, sentado en el sillón, meciendo al niño contra su pecho. En su mirada había una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, como si en ese pequeño ser hubiera encontrado un nuevo sentido para todo. Pero afuera, la realidad seguía golpeando. Cuando llevé al bebé a la primera revisión, sentí las miradas inquisitivas en la sala de espera. Una mujer mayor murmuró a su acompañante: «¿Será su abuelo?». La frase me atravesó. No contesté, pero el dolor se me quedó clavado. En el barrio, los comentarios no cesaban. Clara, la vecina del segundo piso, me paró un día en la escalera. «Ya me habían dicho que habías tenido un niño», me miró de arriba abajo, con media sonrisa. «Qué valiente eres». No supe si era un cumplido o un reproche disfrazado. La familia tampoco daba tregua. Mi hermana vino a verme, más por obligación que por deseo. Se quedó de pie en la sala, observando la cuna. «Es un bebé precioso», admitió. «Pero no puedo entender tu elección». La miré a los ojos con calma, aunque por dentro temblaba. «No tienes que entenderla. Solo respetarla». Hubo un silencio frío. Ella se marchó poco después, sin besarme, sin mirar a mi compañero, que la despidió con una serenidad imperturbable. En medio de todo, encontré en él la fuerza para resistir. No necesitaba palabras largas, bastaba su presencia, su calma,
la forma en que cada noche, cuando yo me derrumbaba de cansancio, se levantaba para arrullar al niño y me decía: «Duerme, que yo lo vigilo». Una noche, mientras lo observaba mecer al bebé en la penumbra, comprendí algo: el mundo podía seguir juzgándonos, pero ya no me importaba. Porque dentro de mi casa había un amor improbable que había dado vida. Y esa vida era la respuesta más clara a todas las críticas. Lo abracé en silencio, con lágrimas de gratitud. Y supe que, aunque los demás siguieran hablando, nosotros teníamos lo único que de verdad importaba, un nosotros, hecho de ternura, lucha y verdad. El tiempo comenzó a correr de otra manera. Con un niño en casa, los días se deshacían rápido entre pañales, biberones y desvelos. Las noches eran largas y los amaneceres cortos, y sin embargo yo sentía que, en medio del agotamiento, estábamos construyendo algo sólido. Él se mostraba incansable, aunque yo sabía que su cuerpo ya no respondía con la misma facilidad. Tenía 75 años, y a veces lo sorprendía respirando hondo después de subir las escaleras, o masajeándose discretamente las rodillas tras pasar horas con el niño en brazos. Pero nunca se quejaba. Nunca se permitía mostrar debilidad delante de mí. «No quiero que pienses que no puedo», me dijo una noche, cuando lo animé a descansar. «Este hijo me da fuerzas que no sabía que aún tenía». Sus palabras me conmovieron, pero también me llenaron de temor. Porque yo sabía que la diferencia de edad, esa barrera que tantas veces había intentado ignorar, tarde o temprano se haría sentir con más fuerza. El barrio, como siempre, no perdía ocasión para recordárnoslo. Una tarde, mientras paseaba al niño en el carrito, dos jóvenes pasaron a mi lado y uno murmuró sin disimulo: «Parece su abuelo, no su padre». Me mordí los labios para no responder. Seguí caminando con la frente en alto, pero por dentro me ardía la vergüenza y la rabia. Al llegar a casa, le conté lo ocurrido. Él me escuchó en silencio y, al final, me tomó la mano. «Déjalos hablar. La gente siempre habla. Lo importante es que el niño, cuando crezca, sepa quién soy y lo que significo para él». Sus palabras me calmaron, pero la herida seguía ahí. ¿Qué pensaría mi hijo cuando fuera mayor? ¿Me juzgaría a mí también? ¿Vería en su padre a un hombre demasiado mayor para acompañarlo? Las dudas me perseguían, pero cada vez que lo veía sostener al niño con esa ternura inquebrantable, cada vez que lo escuchaba cantarle con voz baja, esas preguntas se apagaban un poco. Porque la verdad estaba frente a mis ojos, no había otra persona en el mundo que pudiera darle tanto amor y tanta calma como él. Una noche, mientras veía dormir al bebé en la cuna, comprendí algo doloroso y hermoso a la vez: nuestro tiempo juntos podía ser más corto que el de otras parejas, pero precisamente por eso tenía más valor. Cada día era un regalo. Cada minuto, una prueba de que, a pesar de las miradas y los prejuicios, habíamos elegido vivir sin miedo. Y me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, mi hijo crecería sabiendo que había nacido de un amor valiente, aunque al mundo le costara entenderlo. El niño comenzó a crecer, y con sus primeras sonrisas, balbuceos y pasos torpes, algo cambió también fuera de las paredes de mi piso. Era como si su inocencia derritiera poco a poco la dureza de quienes antes nos habían juzgado. La primera en dar un paso fue mi madre. Una tarde me llamó y, con voz insegura, me preguntó si podía venir a ver al niño. Dudé un instante, pero acepté. Cuando entró en casa, la vi distinta. Ya no había en su mirada solo reproche, sino también un brillo de ternura que no podía ocultar. Se acercó a la cuna y lo miró largo rato, en silencio. Luego extendió la mano y acarició suavemente su mejilla. El niño sonrió, y en ese gesto se derrumbaron muchas de las murallas que ella había levantado. «Es precioso», susurró con lágrimas en los ojos. «Y tiene tu mirada». Él estaba allí, de pie, observando con esa serenidad que lo caracterizaba. Mi madre lo miró un instante, y aunque no hubo palabras de aceptación, tampoco hubo reproche. Fue un silencio distinto, un silencio que reconocía lo evidente: aquel hombre, con sus 70 y tantos años, era parte de la vida de su nieto. Con el tiempo, incluso mi hermana, que había sido la más crítica, empezó a suavizarse. Al ver cómo él cargaba al niño,
como lo mecía con paciencia infinita, me confesó un día a solas. No sé cómo lo haces, pero parece que nació para ser padre otra vez. Los vecinos, aunque seguían cuchicheando, comenzaron a mirar con menos dureza. El carrito del bebé, sus risas en la escalera, sus primeras palabras resonando por el edificio, poco a poco fueron apagando las voces más crueles. Dentro de casa, nuestra rutina se había transformado por completo. Ya no éramos la joven que alquiló una habitación y el inquilino mayor que venía del norte. Éramos una familia, con todos los desafíos y alegrías que ello implicaba. Y aunque la diferencia de edad seguía siendo un abismo visible, yo ya no lo vivía como un peso, sino como una marca de nuestra historia. Una noche, mientras el niño dormía en su cuna y nosotros compartíamos un té en la cocina, él me miró con una ternura serena y dijo: ¿Ves? Al final, el amor se defiende solo. Ni tu madre ni tu hermana lo entienden del todo, pero el niño, él sí lo sabrá. Y entendí que tenía razón. Lo que para los demás era escándalo, para mi hijo sería el relato de un amor improbable, pero verdadero. Esa certeza me dio paz. Por primera vez en mucho tiempo, pude mirar hacia adelante sin miedo, sabiendo que la vida, con sus prejuicios y sus murmullos, ya no podía arrebatarnos lo esencial. El tiempo fue pasando y, aunque al principio mi madre y mi hermana se acercaban con prudencia, con el niño creciendo la relación empezó a sanar poco a poco. Al ver cómo él lo cuidaba, cómo lo alzaba con aquellas manos grandes y lo calmaba con un murmullo bajo, resultaba imposible seguir negando lo evidente: estaba allí, comprometido, presente, y era mucho más que un inquilino, pasajero en mi vida. Aún así, el mundo exterior nunca dejó de recordarnos la diferencia. En el parque, mientras otros padres jóvenes corrían detrás de sus hijos, yo sentía a veces la punzada de las miradas. Una madre se me acercó una tarde, señalando con disimulo a mi compañero. «Es su abuelo, ¿verdad?». Me quedé en silencio un instante, con el niño en brazos. Luego respondí, con calma: «No. Es su padre». La mujer parpadeó, desconcertada, y se retiró sin saber qué decir. Yo me quedé con el corazón acelerado, pero también con una extraña sensación de orgullo. Ya no me escondía. Ya no necesitaba justificarme más de la cuenta. Dentro de casa, la vida avanzaba con una ternura que pocas veces había imaginado. El niño balbuceaba sus primeras palabras, y cada vez que decía «papá», yo veía como a él se le iluminaban los ojos. Tenía 70 y tantos años, sí, pero en ese instante era el hombre más joven del mundo. Una noche, después de acostar al niño, me senté con él en la terraza. Madrid brillaba a lo lejos, con sus luces inagotables. Él tenía el rostro cansado, pero sus ojos guardaban la misma calma de siempre. ¿Te arrepientes de algo?, me atreví a preguntarle. Guardó silencio un momento, como si buscara la respuesta más honesta. «Solo me arrepiento de no haberte conocido antes», dijo al fin. Me quedé mirándolo con lágrimas en los ojos. Porque entendí que esa era la esencia de nuestra historia: el tiempo, aunque corto o incierto, se volvía infinito en los gestos que compartíamos. Esa noche lo abracé con fuerza, consciente de que afuera seguirían los juicios, las preguntas, las miradas. Pero también convencida de que, mientras estuviéramos juntos, ninguna de esas voces podría arrebatarnos lo que habíamos construido. Nuestro amor, improbable y cuestionado, se había convertido en la raíz de una nueva vida. Y ya nada ni nadie podría arrancarlo. El otoño llegó con un aire más frío del habitual y, con él, un sobresalto que no había previsto. Una mañana lo encontré en la cocina, sentado frente a la mesa con la taza de café intacta. Su rostro estaba pálido, y sus manos, esas manos que siempre parecían firmes, temblaban ligeramente. «¿Estás bien?», pregunté, sintiendo como el corazón se me aceleraba. «Solo un mareo», respondió con calma, como restándole importancia. Pero su voz era más débil de lo normal, y en sus ojos vi un cansancio nuevo, distinto. Lo acompañé a la clínica esa misma tarde. Mientras esperaba en el pasillo, con el niño en brazos, me descubrí más asustada de lo que estaba dispuesta a admitir.
Hasta ese momento había conseguido apartar de mi mente la realidad, él tenía 75 años. Yo podía ignorar las miradas, los juicios, incluso las críticas de mi familia, pero no podía luchar contra el tiempo. El médico habló de tensión, de reposo, de cuidados necesarios. No era nada grave, aseguró, pero debía cuidarse más. Cuando lo vi salir de la consulta, erguido a pesar de la fatiga, entendí que para él la serenidad era una coraza, no quería que yo lo viera frágil. Esa noche, al acostar al niño, me senté a su lado en el sofá. Él cerró los ojos unos segundos, y por primera vez lo vi vulnerable. Me incliné hacia él y le tomé la mano. No tienes que fingir fortaleza conmigo, susurré. Él abrió los ojos y me miró en silencio. No quiero que me veas como un hombre que envejece. Quiero que me recuerdes como el que estuvo contigo cuando más lo necesitabas. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Lo abracé con fuerza, con una mezcla de ternura y miedo. Y me prometí, en silencio, que haría lo posible por cuidarlo, por sostenerlo como él me había sostenido a mí tantas veces. Aquella noche, mientras lo escuchaba respirar a mi lado, sentí por primera vez el peso real de nuestra diferencia de edad. No eran los vecinos, ni los rumores, ni siquiera mi familia lo que más temía. Era perderlo demasiado pronto. Y sin embargo, esa certeza no me alejaba. Al contrario, me hacía abrazarlo más fuerte, aferrarme a cada instante, vivir cada minuto como si fuera un regalo. Porque sabía que nuestro amor no se medía en años, sino en la intensidad con que nos teníamos aquí y ahora. Los días posteriores a aquel susto me enseñaron a mirar la vida con otros ojos. Él retomó poco a poco su rutina, con la misma calma que siempre lo había acompañado, pero yo ya no podía ignorar lo que había sentido aquella mañana en la cocina, el miedo real de perderlo. Comencé a observarlo de otra manera. Sus pasos firmes, que antes me parecían inquebrantables, ahora los escuchaba con atención, temiendo cualquier tropiezo. Sus silencios, que solían darme paz, los llenaba de preguntas que no me atrevía a formular. Y aún así, cada día me convencía más de que, aunque el tiempo fuera limitado, lo nuestro valía cada minuto. Una tarde, mientras paseábamos con el niño por el retiro, nos sentamos en un banco a la sombra de un árbol. El pequeño dormía en el carrito, y yo apoyé mi cabeza en su hombro. Él tomó mi mano y la sostuvo en silencio. No sé cuánto tiempo me queda, dijo al fin, con voz serena. Pero sí sé que quiero vivirlo contigo, con vosotros. Sin miedo, sin esconderme. Sentí las lágrimas deslizarse por mis mejillas. Eso es lo único que importa, respondí. Que estemos aquí, ahora, sin dejarnos robar este presente por lo que puedan pensar los demás. Nos quedamos así, abrazados, mientras la gente pasaba a nuestro alrededor. Algunos miraban con curiosidad, otros con extrañeza, otros con ternura. Pero ya no me importaba. Porque entendí que la vida se trata de elegir con quién quieres caminar, aunque el camino sea juzgado, aunque el tiempo sea incierto. Esa noche, al acostar al niño, lo miré dormir y pensé en todo lo que habíamos vivido desde el día en que entró a mi casa como un simple inquilino. Lo que empezó como necesidad se transformó en amor, en ternura, en un hogar construido contra todo pronóstico. Y me prometí que mi hijo crecería sabiendo la verdad, que nació de un amor valiente, capaz de desafiar la vergüenza, los rumores y hasta el tiempo mismo. He aprendido que la felicidad no siempre sigue las reglas. Que a veces la vida te sorprende con alguien que nadie entiende, pero que solo tú sabes cuánto significa. El amor no se mide en edades ni en apariencias, se mide en la fuerza con que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Y esa fuerza, yo la encontré en él. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar o sentir, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguirás encontrando relatos donde el amor y la vida se cruzan en caminos inesperados, pero siempre verdaderos.